hola, bienvenidos a Temas Claves. Y hoy tenemos nuestro invitado especial, Marco Fidel Ramírez. Bienvenido a este espacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan Carlos, por la invitación y es un privilegio compartir con ustedes estos minutos. Muy bien, Marco Fidel es concejal de la ciudad de Bogotá, es el segundo vicepresidente de esa corporación y vamos a entrar en materia, si te parece, para que nos informes a todos. ¿Qué hace el Consejo de Bogotá? ¿A qué se dedica? El Consejo de Bogotá es la máxima autoridad político-administrativa de la ciudad. Es un cuerpo colegiado conformado por 45 miembros que son la expresión democrática de 8 millones de ciudadanos que habitamos en la capital de la República. La función del Consejo de Bogotá es principalmente ejercer el control político sobre la administración distrital. Sobre el Ejecutivo, que es el sobre alcalde. el Ejecutivo distrital, que es el alcalde, sus secretarios y toda su administración. Y también tiene la responsabilidad de viabilizar, mediante iniciativas que se llaman proyectos de acuerdo, la provisión de respuestas para las necesidades de los ciudadanos de la ciudad de Bogotá. Muy bien, para quienes no conozcan a Marco Fidel, debo decirles que él ha trabajado muchísimo tiempo en temas de familia. Por eso en el Consejo es reconocido como el concejal de la familia. ¿Estoy bien? Está muy bien. Evidentemente en el Consejo y en la ciudad se me reconoce como el concejal de la familia, justamente porque yo gané, gracias a Dios, las elecciones con una plataforma que apuntaba a proteger a la familia como un núcleo fundamental de la sociedad, a proteger el carácter moral de los jóvenes y por supuesto a motivar, como lo estoy haciendo con mis iniciativas, para que en Bogotá se establezca y en todo el país una política pública de protección de la familia, tal cual está constituida y establecida en el artículo 42 de la Constitución Política. Muy bien, y Marco Fidel viene de trabajar hace muchos años, fue el primer director de la Oficina de Libertad Religiosa y de Cultos del Ministerio del Interior en el año 1997. Recién creada la nueva Constitución, conformada la Constitución del año 91. ¿Hay libertad religiosa en este país, Marco Fidel? Yo diría que hay libertad religiosa en Colombia, pero es una libertad realmente imperfecta. Es una libertad que evidentemente está constituida y establecida en el artículo 19 de la Constitución Política y en el decreto 782. Esa ley de libertad religiosa evidentemente cambió el panorama, por supuesto que visibilizó la realidad religiosa del país. Lo que estaba ocurriendo en el país. Lo que estaba ocurriendo en el país, efectivamente. Y estableció el criterio de igualdad entre las iglesias. Sí. Ahora, esa igualdad evidentemente tiene fundamento constitucional, pero tiene demasiado retraso en la realidad del país. Nosotros somos, para decirlo en términos bien sencillos, iguales en el papel constitucional, sí, pero muy desiguales en la realidad de la vida pública del país. En la práctica. En la práctica, evidentemente. Ahora, perdóname, te quiero meter en este tema y es esto. Ha ido creciendo la población cristiana evidentemente en Colombia. Hay un evidente crecimiento. Pero lo que tú quieres decir quizás es que en el marco legal no ha sido igualmente representativo ese crecimiento. Lo que quiero decir es que en la realidad de la vida pública en este país, la iglesia histórica goza de un predominio con características imperiales, en términos de privilegios, en términos de posibilidades, en términos de propiedades, en términos de prerrogativas legales y en términos de reconocimiento público. Y eso también quiere decir que los cristianos en Colombia, con sus entidades e instituciones, todavía no tenemos el debido reconocimiento práctico en condiciones de igualdad, como determina la Constitución, frente a la iglesia tradicional que continúa gozando de prerrogativas excepcionales. Evidentemente también entiendo que el proceso de implementación práctica de una Constitución es un asunto generacional, es un asunto que demora y es un asunto que nosotros debemos también aprender a ganar con altura, con seriedad, con buena voluntad y con la expresión de que definitivamente es de gran utilidad los términos de la igualdad religiosa en el país. Debemos nosotros ameritar eso cada día en el ejercicio de nuestro trabajo. Muy bien, volvamos al tema de la familia, Marco Fidel. Y si tú eres el concejal de la familia y una persona tan reconocida por defender
lo que yo voy a llamar aquí una causa. Sí. ¿Cómo defender esto, digamos, en un mundo tan pluralista, donde hay tantas visiones sobre familia? Esa es una buena pregunta. La única forma en la que uno puede defender el principio de la familia tradicional, nuclear y de fundamento cristiano es manifestándose efectivamente con un sano orgullo frente a la convicción que tenemos los cristianos del tema de la familia. Yo soy un concejal cristiano. No me avergüenzo de ello. El conglomerado que me eligió para defender explícitamente el principio y el valor de la familia. Soy un hombre de familia. He estado casado con mi esposa por 30 años largos. Tenemos 3 hermosos hijos que Dios nos ha regalado. Eso avala pues, que puedas hablar sobre la familia. Evidentemente conozco las 2 facetas de la familia. La de una familia destruida y disfuncional de la que yo provengo, y una familia que funciona bajo el imperio del amor y el respeto, como la que el Señor me permitió establecer con mi esposa Luz Dari. En ese orden de ideas, cuando uno ve lo que está pasando en la sociedad, descubre evidentemente que uno de los dolores más grandes de la sociedad moderna tiene que ver con la consecuencia natural de haber descuidado el valor de la familia en su esencia nuclear. A ver, expliquemos eso un poquito más. En este mundo ya posmoderno, llamémoslo de esa manera, la familia no ha sido cuidada, es lo que tú quieres decir. ¿Y eso ha destruido qué exactamente? O sea, ¿cuál es tu motivo de defensa? Bueno, para eso tenemos que remitirnos a la definición constitucional de familia. Muy bien. Una familia está constituida por un hombre y por una mujer, unidos en el vínculo del matrimonio. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, estableció el constituyente primario, y el Estado está obligado a proteger la familia en su integridad, en su intimidad y en su dignidad. Pero, sin embargo, en el mundo vemos que familia hoy en día, tiene formas diferentes de establecerse. Ese es el segundo punto. Hombre, mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, para hacer pues remisión de un dicho por ahí muy popular. Ese es el siguiente punto que me parece que tenemos que aclarar. Al igual que las obras de Van Gogh, al igual que las obras de Botero y al igual que las obras del maestro Obregón, siempre tendrán imitadores. Las obras de copia de estos grandes artistas de la humanidad, incluidos también Miguel Ángel, entre otros, aunque se parezcan y aunque luzcan más bonitas que el original, nunca tendrán ni el valor ni la esencia del original. Ni la originalidad. La familia es la obra maestra de Dios. Ahora, la sociedad moderna, en la medida en que evoluciona e involuciona, evidentemente ha desarrollado... En la medida en que evoluciona, involuciona. En la medida en que avanza, retrocede. En la medida en que avanza tecnológicamente, retrocede sociológicamente. Y por eso nosotros estamos viendo que la institución familiar está siendo literalmente bombardeada por todos los flancos con la idea, como me decían algunos contradictores que no faltan en este proceso, de que el criterio de familia nuclear tradicional, hombre, mujer e hijos, está siendo revaluado y ha sido revaluado. Bueno, ese es el mensaje que le conviene a muchos defender, porque es la forma como pueden justificar su propio estilo y su propio modelo de vida que nosotros respetamos, pero que no compartimos. A ver, expliquemos un poquito esto, porque a veces no entendemos muy bien en qué consiste esto de respetar, pero no compartir. Bueno, es que el respeto es la norma elemental para que una sociedad pueda convivir de una manera equilibrada. Muy bien, pero tengo entendido que el respeto en el mundo cristiano es también amoroso, no es un respeto de tolerancia neutral. Por supuesto, combina las 2 circunstancias, porque me parece que la tolerancia termina siendo una expresión de respeto que para nuestro caso tiene un sentido profundo en la concepción del amor que respeta la diferencia del otro, que viene evidentemente de Dios. Dios creó al ser humano, creó a la humanidad, pero Dios no obliga a nadie para que le sirva, ni obliga a nadie para que lo ame. Para que lo siga, de hecho, en la perspectiva de la ley en el Antiguo Testamento, hay una frase que a mí me impresiona. Una frase del mismo Dios: he aquí yo coloco hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ahora, una de las características fundamentales del ser humano
heredada por Dios y entregada por el Creador, es la que tiene que ver con el maravilloso don de la libertad, del libre albedrío. Esa escogencia. La capacidad de escoger por el bien o por el mal. Ahora, las sociedades modernas se precian de eso, de ser sociedades donde jurídicamente, claro, digamos, en letras se puede escoger. Sí, claro. ¿Iríamos los cristianos en contra de esa libre escogencia? No, no vamos en contra de esa libre escogencia, solo que nosotros hemos determinado escoger el parámetro del principio cristiano como un modelo de vida. Nos acogemos a lo que significa el concepto general de la ley de Dios en el marco y la proyección de la familia. Otras personas han escogido otra cosa y frente a ese escoger otra cosa, nosotros respetamos, pero no compartimos. Cuando hablamos de este tema, evidentemente yo le digo a la gente, yo me quedo con la familia nuclear. Yo me quedo con el matrimonio heterosexual. Yo proyecto sobre mis hijos principios y valores que están en armonía con la perspectiva de la familia nuclear y del matrimonio heterosexual y del respeto por una sexualidad que respete y honre el orden natural establecido por el Creador y por la ley natural. Ese orden, pues, que viene de Dios. Evidentemente, ahora mucha gente en el mundo de hoy, cuando uno habla de este tema, inmediatamente lo señala y entonces hoy se quiere proscribir el tema de la fe, el tema de la religión y el tema de las convicciones cristianas de los individuos para el caso nuestro. Y entonces yo le pregunto a la gente, entonces, ¿en dónde se encuentra la reciprocidad para el tema de la tolerancia, para el tema de la aceptación y para el tema del respeto por la diferencia? Muy bien. Tema interesante. En un momento volvemos para que sigamos indagando sobre este polémico tema. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia. El primer periódico cristiano en Colombia, Desafío. Marco Fidel Ramírez, temas interesantísimos los que estamos hoy tratando y estamos en temas claves, hablando hoy sobre algo que todos nosotros creo que tenemos esa duda. ¿Cómo vivir en una sociedad moderna con nuestras convicciones, pero respetando también las convicciones de los demás? Tú nos decías al corte anterior que en la medida en que también proclamamos lo que nosotros creemos y lo vivimos de una manera auténtica, de esa manera estamos entonces honrando nuestras convicciones delante de otras personas que pueden tener convicciones diferentes. Bueno, para mí el tema es bien sencillo. Jesucristo dijo que nosotros éramos la luz del mundo y la sal de la tierra. Sencillo. Nuestro deber es, a la luz de nuestras convicciones, alumbrar con esas convicciones a los demás, sin criterio de imposición, sin expresión de fanatismo y sin manifestaciones negativas de intolerancia. Ahora, en ese orden de ideas, en un mundo de tanta variedad, nosotros tenemos la opción. Nos movemos con el criterio que dicta la moda o mantenemos el principio de nuestros valores heredados de nuestros padres. ¿Qué he decidido yo, por ejemplo? Yo he decidido ser fiel a los principios y valores de la fe cristiana que profeso, con la que he vivido y que representa el secreto de la bendición para mi hogar, para mi esposa, para mis hijas y para mis hijos. De ese tema no me avergüenzo. Y no me avergüenzo porque estoy preparado para responder, como escribió el apóstol Pedro, con mansedumbre y reverencia. En todo momento. Ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nuestros corazones. Muy bien, aquí te voy a demandar una pregunta. Por favor, con toda libertad. Fíjate que muchos de nosotros tenemos esta disyuntiva en casa, y es que con nuestros hijos nos tenemos que ver abocados al hecho de o los educamos dentro de unos principios cristianos, como bien lo has dicho tú, o permitimos que el mundo sea el que los eduque con otros principios. Y estoy hablando pues de manera muy práctica en lo que tiene que ver en la relación casa-mundo, casa-colegio. ¿Qué hacer para que nuestros hijos puedan también hacer esa escogencia libre de una convicción cristiana? Bueno, antes de responder esa pregunta, quiero retomar un concepto que quedó pendiente de la pregunta anterior.
Y es que efectivamente para poder mantener convicciones como las nuestras en un mundo como el nuestro, se demanda, se determina y se requiere madurez. ¿Qué es madurez? Madurez es aprender a moverse en la realidad sin soltar el ideal. Muy bien, muy aristotélica esa definición. Y en ese orden de ideas, cuando uno descubre la dualidad que enfrentan nuestros muchachos, Sí. yo encontré un secreto para enfrentar esa dualidad exitosamente. Y es que el poder del ejemplo con los hijos, Muy bien. el poder del amor con los hijos y el poder de la autoridad con los hijos es un asunto que proyecta en el corazón de ellos la capacidad para enfrentar con un criterio de discernimiento responsable las realidades del mundo actual. Nuestros hijos, por ejemplo, han sido educados en un clima de diálogo, de respeto, de apertura, de tolerancia y de dependencia de Dios. Y hemos levantado a nuestros hijos con la idea de que ellos tienen que comprender que en un escenario de mundo como este, inexorablemente secularizado, Y es así, el mundo es así. que se mueve con la idea de que lo fundamental es el hedonismo, Sí. el placer por el placer. Sí. Ellos han entendido por el ejemplo de sus padres lo que significa vivir con fundamento en principios y valores una vida matrimonial y una vida familiar. Es decir, a ver si te entiendo, es un poco como que la misma vivencia de Claro, pareja y de matrimonio se convierte en todo un testimonio Claro. y un ejemplo de vida para los hijos. Lo que pasa es que el ejemplo habla mejor que las palabras. ¿Cómo no? Y evidentemente en nuestra casa, por ejemplo, hablamos de todos los temas con absoluta libertad. Y también nuestros hijos han descubierto que sus padres se han preocupado responsablemente por desarrollarse intelectualmente y profesionalmente, sin sacrificar su fe y sin sacrificar sus principios. Muy bien, me gusta mucho eso que estás agregando, porque la formación, el hecho de estudiar, de tener también una visión del mundo, Claro. en sus diversas visiones, Claro. ayudará también para cimentar la fe. Es que me parece que entre más estudia uno, Ujú. entre más se prepara. Yo me he preparado profesionalmente, tengo una maestría, he dedicado toda mi vida a estudiar juiciosamente, soy escritor de estos temas. ¿Y qué es lo que uno descubre? Que realmente la razón, que realmente la intelectualidad, que realmente el profesionalismo, que realmente la investigación y la mente abierta no riñen para nada con nuestra fe. Todo lo contrario, la reafirman. Muy bien, le dan base. Y claro. por supuesto, la fe le provee al ejercicio profesional e intelectual un criterio ético fundamental para que el tema no derive o en escepticismo, Claro. o en materialismo, Sí. o en una confusión O en la que se encuentra o en mucha nada, ¿no? gente en el día Exacto. de hoy Ujú. que terminan prácticamente en nada. Además, porque hay un principio fundamental en el tema de la vida cristiana, y es que la provisión que tenemos del cerebro, con lo que implica el intelecto, el raciocinio, la libertad y el desarrollo de la inquietud humana, es un asunto de responsabilidad, administrar correctamente eso. Muy bien. No solamente para saborear la felicidad en la vida con la responsabilidad, sino para compartir con los demás mediante un criterio de servicio. Uno termina descubriendo que efectivamente muchos de los estereotipos que hoy nos venden como la cumbre de la felicidad son un gran engaño. Entender eso le permite a uno mostrarse frente a los demás con una actitud de respeto, pero ante los demás también con una actitud de autoridad. De autoridad. Y allí me permites entonces hacerte esta pregunta, Por porque favor. sé que no la vas a poder responder de manera muy profunda. Cuando hablamos de autoridad, necesariamente en el mundo moderno estaríamos hablando de liderazgo. Sí. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo se ejerce el liderazgo? Bueno. Ya nos dijiste una pauta que es con base en el testimonio, en lo que se vive en el día a día. Pero ¿qué es el liderazgo? Bueno, el liderazgo es una expresión de autoridad inspiracional. Los conglomerados humanos Sí. evidentemente necesitan por razones de orden referentes de autoridad. Sí. Dios es Dios de autoridad y todo el universo se gobierna con la autoridad de Dios. Sí. Por eso este magnífico universo en el que vivimos, que funciona como un reloj de alta precisión
implica necesariamente un relojero de mentalidad extraordinaria que gobierna esa creación con el principio de la autoridad. Ese principio de la autoridad tiene una manifestación de delegación que nos viene de algo superior y que se nos entrega para que nosotros podamos liderar. Esto es inspirar a otros en la dirección correcta, en las decisiones de su vida. Por ejemplo, un profesor es un líder. Sí, puede ser un líder positivo o un líder negativo. Un gobernante es un líder. Puede ser un líder positivo o un líder negativo. Un pastor y un sacerdote son líderes, positivos o negativos. Un concejal. Un padre de familia. Un padre de familia Claro que sí. es un líder. Entonces, ¿cuál es la gran tragedia de la sociedad y la gran tragedia de muchas familias? Es que o se ha abusado de la autoridad y se ha convertido en autoritarismo y dictadura, o se ha suprimido la autoridad. Y cuando se suprime la autoridad, se pierde el orden, se pierde el norte, se pierde el liderazgo y evidentemente lo que viene es el desorden y el caos total. Un padre de familia debe ser un líder en su casa, debe ser un líder para su esposa, debe ser un líder para sus hijos, debe ser un referente de inspiración digno de imitar. Y cuando esa figura se pierde, los hogares terminan en un caos total. En desorden es lo que tú bien comentabas ahora. Ahora, déjame preguntarte esto, Marco Fidel. Por favor. En el mundo actual, tal cual lo vemos, es un mundo que nos corresponde vivir. ¿Cómo evidenciar una realidad que tú la vives todos los días y es la de la política y el cristianismo? Tú sabes muy bien que para muchas personas del mundo cristiano la política es algo abominable, es algo que además no se entiende. ¿Cómo conciliar esas posiciones? Bueno, esa argumentación general está consignada en un muy exitoso libro que escribí titulado Política, Principios y Peligros. ¿Cómo concibo el tema de la política? No solamente como el arte de gobernar y administrar la ciudad, sino como el arte de hacer realidad en la perspectiva de la sociedad lo que muchos consideran son los imposibles para esa sociedad. Muy bien, yo veo que eres muy aristotélico en tus definiciones. Estaba recordando mucho la definición de Aristóteles de la polis. Muy bien. En ese orden de ideas, el escenario político es un escenario de la sociedad. Es, en términos de autoridad y gobierno, el escenario fundamental del orden en la sociedad. Un político, ¿cuál es el papel de un político? Un buen político es el arquitecto de los sueños de su pueblo. Muy bien. Y en este orden de ideas, el político, no solamente en el escenario del gobierno, tiene la responsabilidad de conducir con su gestión de manera honrada, ética y coherente los asuntos públicos de los que depende el bienestar de la colectividad. Muy bien. De los que depende el progreso de la ciudad. Porque de cierto modo, fíjate que al ser el Consejo un órgano representativo, pues tú estás allá elegido por unas personas que creen en ciertas causas que son amigas tuyas, pero en realidad en el ejercicio tú representas a todos. Correcto. En realidad somos 45 ciudadanos en el Consejo de Bogotá que representamos a 8 millones de habitantes de esta ciudad. Es una responsabilidad absolutamente grande. Enorme. Y por supuesto, viabilizar las expectativas del conglomerado que nos ha elegido es un reto que nos impone trabajar con juicio, con responsabilidad, con pasión y también con ética. Y es como el ideal del ejercicio en la política. Muy bien, bien breve. ¿Cómo llevar la ética al Consejo? La ética se lleva al Consejo con ejemplo. La ética se lleva al Consejo con honradez. La ética se lleva al Consejo con diligencia y la ética se lleva al Consejo con valentía. Muy bien, sobre todo valentía, porque en este mundo actual se exige mucha valentía para poder encauzar convicciones que no están de moda, convicciones que cada vez están más atacadas. Me imagino que es lo que enfrentamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, miren, no se olviden de esto, qué importante es el testimonio personal y qué importante es vivir y vivenciar la autoridad como tal. De esa manera estaremos siendo líderes en casa, en la ciudad, allí donde nos encontremos. Ya volvemos en un momento. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia.
primer periódico cristiano en Colombia, Desafío. Hola, hola, volvemos con temas claves. Y estamos aquí con nuestro invitado especial, Marco Fidel Ramírez, a quien le agradecemos nuevamente su participación. Y hemos hablado de temas que de verdad son polémicos, son temas candentes, son temas además que todos los días tenemos que confrontar en casa o afuera. Y voy a hacerte preguntas todavía más difíciles, Marco Fidel. Yo sé que todos los días enfrentas con mucha valentía este tipo de miradas y de convicciones. ¿Qué son los principios cristianos? Porque es que a veces hablamos del hecho de que somos cristianos, que nos movemos en un orden cristiano, pero no sabemos cuáles son los principios cristianos. ¿Qué son esos principios? Cuando uno habla de principios, habla de fundamentos. Como en un edificio, Sí. los edificios se sostienen no solamente con sus columnas, sino evidentemente se sostienen con sus pivotes. Sí. En el escenario de la vida cristiana, hablamos de principios y hablamos también de valores. Y cuando hablamos de principios, nos referimos a una gran expresión de lo que significa dentro de la vida cristiana depender de Dios, Sí. obedecer su palabra, Sí. recoger sus mandamientos, expresar determinaciones en armonía con el principio creador de Dios. Déjame hacerte esta pregunta, porque no puedo pasarla. Por y favor. ¿Siguen siendo válidos los mandamientos de Dios en esta época, siglo XXI? Evidentemente, siguen siendo válidos porque es que es justamente la tabla de los 10 mandamientos la que recoge los principios fundamentales de la fe cristiana. Sí. Y evidentemente esos principios no se han cambiado. Representan el manual supremo de la convivencia. Sí. Representan el referente básico de la relación con Dios. Representa un esquema extraordinariamente resumido de lo que significa el respeto por el prójimo, para que el prójimo se realice y para que el individuo que comparte el respeto se realice. Pero entonces, Estos mandamientos de no matarás, por ejemplo, no mira, hurtarás. fíjate, no matarás. En el mundo actual, por ejemplo, el aborto se ha Sí. convertido en una práctica inclusive Sí. legalmente amparada. Cuando eso ocurre, estamos cometiendo un acto en contra de ese mandamiento en particular. El mundo está saturado de planteamientos legales que son explícitamente inmorales. Muy bien, o sea, no todo lo legal es moral. Evidentemente, en el tema del aborto, por ejemplo, es inadmisible desde la perspectiva ética cristiana que el vientre materno, que es fuente de vida, Sí. se convierta en tumba de quienes no han nacido. Muy bien. En mi humilde opinión, el tema del aborto, y en Colombia se practican 400.000 abortos anualmente. ¿Cómo no? Sí. 400.000 abortos anualmente. El aborto es un crimen de lesa humanidad con letras mayúsculas. Ajá, ya veo. Dios es el dueño de la vida humana. Él la da y solamente Él tiene derecho a tomarla. Entonces, igualmente la eutanasia es algo atentatorio contra este mandato. La eutanasia es el desarrollo natural del recurso humano para aliviar el dolor, pero ignora que la vida está enmarcada dentro de la providencia y la voluntad divina y que ningún ser humano tiene derecho a jugar a ser Dios. A cercenarla. Y sobre todo, Marco Fidel, me parece a tomar la vocería de quienes no pueden hablar, como en el caso de los que no han nacido, por ejemplo. Se nos ha olvidado que independientemente de lo doloroso, valga la redundancia premeditada, que es el dolor, de lo doloroso que es el sufrimiento, de lo doloroso que es una enfermedad, en el marco de esta magnífica creación y en el marco de esta gran sociedad, el dolor tiene un propósito supremo. Jesucristo, por ejemplo, murió en la cruz, sufriendo el dolor de toda la humanidad, padeciendo una muerte vergonzosa y evidentemente transitando por un camino absolutamente indeseable en términos humanos. Sí. El dolor tiene una función en el desarrollo del ser humano. Lo que uno no aprende en la prosperidad, lo aprende en la adversidad. Lo aprende con el dolor. Muy bien. Y evidentemente, en ese orden de ideas, quienes tenemos la convicción cristiana en lo profundo del alma, entendemos que la vida humana es sagrada. Es sagrada porque corresponde a un maravilloso don de Dios que solo Dios
puede Muy disponer. bien, Entonces, provee y los quita, temas sí. del aborto, De la los eutanasia. temas de la eutanasia, los temas de la prerrogativa científica que pretende jugar a ser Manipular Dios, la vida, sí. manipulando la genética Sí. y manipulando la vida humana, son asuntos absolutamente inadmisibles que generalmente terminan en tragedias inconmensurables para la humanidad. Detrás del tema del aborto, por ejemplo, quedan madres que pasarán toda su vida imaginando cómo sería el color de los ojos de su hijo. Bueno, pero hablemos, por ejemplo, de esas madres que muchas veces en las circunstancias que viven sin saber tomar una decisión, están solas. ¿Cómo las podemos mirar los cristianos a esas mamás? La perspectiva cristiana nos impone a todos nosotros con buena voluntad una actitud de amor y de misericordia. Muy bien, Pero también nos impone una actitud de pedagogía y de claridad. muy bien. Realmente uno termina descubriendo que cuando se desarrolla en la sociedad una pedagogía integral que le permita a la gente comprender el valor de la vida humana, entonces uno opera ahí con un carácter preventivo. Sí. Ahora, hay una línea sumamente peligrosa en el escenario de nuestra sociedad que bien podríamos definir como una línea trágica de inmoralidad. Ajá. Y entonces la liberalidad en la vida sexual, tal cual se presenta en el mundo moderno, ¿qué produce? Pues produce lo que estamos viendo en el mundo de hoy, las consecuencias naturales de una sexualidad ejercida irresponsablemente, que produce embarazos no deseados, A que destiempo. produce abortos, 400.000 en Colombia, Sí. que produce una visión promiscua de la sexualidad que termina generando no solamente una enorme frustración Personal, individual. sino que termina proveyendo en la sociedad una gran tragedia con las enfermedades venéreas, con el incremento del SIDA, con todo lo que estamos viendo en el mundo de hoy. En el tema de los embarazos, por ejemplo, es un tema que a destiempo en un embarazo, en un adolescente, ¿qué produce? Produce una carrera frustrada, produce una fractura familiar, Muy bien. Un proyecto produce de vida un interrumpido. proyecto de vida convertido en 1000 pedazos, y eso alimenta la cadena de la ruina, porque una madre adolescente, si determina criar a su hijo, ahí quedó su propio proyecto de Claro, vida. claro Y que si sí. determina no criarlo, sino matarlo, ahí le queda en su conciencia, evidentemente, una carga de la que uno no se libra por mucho optimismo que tenga. Una marca. Muy bien. Una marca indeleble. Entonces aquí tenemos que volver al principio del valor de la vida humana. Muy bien. Y tenemos que ir al principio de la responsabilidad. Y tenemos que ir también a la ética cristiana que, por ejemplo, le indica a los jóvenes que la sexualidad es un maravilloso regalo que hay que disfrutar, pero dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, la sexualidad siempre termina en una frustración total, en 5 minutos de alegría y toda una vida generalmente de amargura. Y entonces fíjate, Marco Fidel, estaba pensando ahora que muchos gobiernos, ante esta avalancha de promiscuidad, como tú bien lo mencionas, pues toman decisiones desde la salud pública, Sí. condones, preservativos, enseñar a manejar, entre comillas, esta sexualidad. Pero creo que la solución pedagógica que tú propones es otra. No es por ahí, no es proveyendo condones, sino en una labor pedagógica amorosa frente a nuestros hijos. Yo realmente creo que necesitamos más valores y menos condones. Muy bien. Yo realmente creo que el tema pedagógico y el tema de fe es fundamental como un recurso preventivo para evitar esta marea fenomenal desborde, sí. que ha desbordado a los muchachos y a las muchachas en el mundo actual. Evidentemente los paliativos, como los recursos que se han mencionado, ocupan un papel en el carácter preventivo de la sociedad. Sí. Pero es un carácter de emergencia que no surte el efecto fundamental. ¿Por qué no enseñamos a los muchachos a que respeten sus cuerpos? Por ejemplo. ¿Por qué no enseñamos a los muchachos a que respeten el orden natural del sexo que Dios les entregó? Sí. Colocado en el momento de su concepción, refrendado en el momento de nacer y explícitamente manifiesto en el desarrollo de la personalidad del individuo cuando va creciendo. ¿Por qué no invitamos a los muchachos y a las muchachas para que entiendan que el tema de la sexualidad es un tema que tiene que desarrollarse con criterio ético, con criterio de responsabilidad y con criterio generacional?
Muy bien. Cuando los Muy bien. muchachos entienden eso y entienden que esperarse un poco para tener sexo dentro del matrimonio les asegura una proyección de vida saludable, respetuosa y armónica, entonces no caen en la tentación. Es que pareciera que hoy toda la filosofía, toda la pedagogía, todo el proyecto de formación de los muchachos apunta a que pasen más tiempo en el catre que en la cátedra. Muy bien, lo has dicho de manera muy cruda, pero sí, evidentemente vemos eso. Sí. Quiero decirte que muchos de nosotros, ya de generación de cincuentones, vivimos ese tipo de transición y sorprendentemente hoy en día recogemos muchas de esas cosas y decimos Sí. nos equivocamos profundamente. Claro. Ahora bien, fíjate, sigamos hablando de principios. Qué importante es que nos cuentes cómo vislumbrar un principio que no entendemos muy bien. Tú lanzaste algunas puntadas ahora y es con respecto a la conformación de la familia, hombre-mujer. Te entiendo que en el plan de Dios ese es el plan de la familia, pero hoy en día está validado de manera sociológica, antropológica, si se quiere, otra visión de familia. Que es lo que nosotros enfrentamos permanentemente cuando abordamos el tema. Ahora, ese tema se puede abordar desde varias perspectivas. La perspectiva de la modernidad, Sí. que informa, defiende y exalta la idea de que la familia nuclear, hombre, mujer e hijos, está revaluada. Ajá, sí. Es decir, que quienes creemos en ese principio estamos, además de revaluados, mandados a recoger. Estamos out, como se dice. Yo no creo eso. Ajá. Yo he tenido a mi esposa por 30 años, tenemos 3 hermosos hijos que funcionan con criterio de principios y de valores, y soy un abanderado de la familia nuclear, del matrimonio heterosexual, Sí. y de levantar los hijos con un principio claro de definición de género, tal cual Dios se lo ha entregado. Hoy se valida como algo absolutamente normal el homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo y el transgenerismo. Frente a estas manifestaciones, yo simplemente pregunto con toda consideración y respeto, pero también con toda claridad, ¿qué capacidad natural de reproducción tienen estas manifestaciones de la sexualidad? Muy bien. Okay. Una cosa entiendo entonces es un matrimonio y otra cosa es una pareja unida por un vínculo sentimental o afectivo que algunos pretenden llamar matrimonio y que evidentemente no es matrimonio. O sea, no puede ser catalogado de matrimonio la unión homosexual. Ahora, lo que se pretende hoy es catalogar como matrimonio lo que no es matrimonio. Muy bien. ¿Amparado en qué criterio? En el criterio de la modernidad, Sí. en el criterio de la evolución de la sexualidad y en el criterio de que la sexualidad del individuo no depende de las circunstancias particulares de género que le fueron entregadas naturalmente, sino de su apetencia natural en la perspectiva de la variedad. Volvemos al ejemplo que usamos en un programa anterior. Una cosa es el original Sí. y otra cosa son las copias. Muy bien. Y hay copias que se parecen mucho al original y que a veces lo superan en belleza y apariencia, pero que evidentemente carecen No son el del original. valor y de la esencia del original. Solamente un hombre casado con una mujer pueden engendrar unos cuantos hijos y pueden asegurar la supervivencia de la especie. ¿Qué pasará, por ejemplo, si en la línea de creer que la revaluación del criterio de la familia debe ser un asunto asumido sin chistar palabra? Me imagino que en 2 o 3 generaciones, entonces, ¿cómo supervivirá esta especie humana? Porque un hombre con otro hombre no pueden reproducirse. Una mujer con una mujer no pueden reproducirse. Y evidentemente cuando uno dialoga con muchas de estas personas, descubre que en el fondo de su corazón hay una enorme expresión de frustración y vacío, Y de que vacío. difícilmente se puede llenar. Quienes están vacío. enmarcados en esa manifestación que respetuosamente yo denomino de quebranto sexual, pueden comprender que el Dios maravilloso que les regaló la vida les puede retornar el valor, el ejercicio y la plenitud de su identidad original. Muy bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el mundo actual, donde tú, como concejal de una ciudad de 8 millones de personas, muchas de estas personas pueden estar viviendo ese drama o ese tipo de objeción en casa? Pueden estar diciendo, un momentito, pero a ver, si uno puede escoger libremente. Claro.
¿qué pasa conmigo como persona? O sea, la realización personal. Y quiero apuntarte a esto que me parece importante. ¿El objetivo, la propuesta de vivir en pareja es solamente la reproducción? No es solamente la reproducción, pero evidentemente es la verificación fundamental que esa reproducción corresponde al orden natural. La gran tragedia de nuestra sociedad ha sido incorporar el principio del relativismo al escenario moral, al escenario espiritual y al escenario familiar. Y es evidente que en el tema de los sexos masculino y femenino, la naturaleza, para no hablar de los temas de Dios, la naturaleza establece una complementariedad absolutamente natural. Una complementariedad que deriva en la bendición de la reproducción, una complementariedad que deriva en la expresión de la diferencia del criterio en el sexo, que es lo que hace que el ser humano en pareja sea un ser humano completo. Muy bien, Marco Fidel. Temas todos estos muy hondos, de mucho calado, que ameritan inclusive que en otra oportunidad quizás podamos asumir cada uno de estos temas por aparte. Pero quisiera volver a esto, al ejercicio tuyo en la política, al ejercicio como concejal. Me imagino la cantidad de gente que no solo está pendiente de que tú realices una buena tarea, sino también tus contradictores. ¿Cómo es el ejercicio diario de un concejal? El ejercicio diario de un concejal, particularmente de un concejal cristiano como yo, es un ejercicio que implica una doble responsabilidad. La responsabilidad de proyectar un adecuado testimonio en medio de un conglomerado de compañeros que evidentemente piensan de una forma radicalmente diferente. Uno frente a eso puede desarrollar un comportamiento confrontacional o uno puede desarrollar un comportamiento crecientemente respetuoso. Yo he optado por lo segundo. Ahora, la responsabilidad de un concejal en la perspectiva de la ciudad es ni más ni menos que recoger las inquietudes, la problemática y las necesidades de la gente de esa ciudad para apuntarle en lo posible a soluciones reales que representen respuesta para la problemática de la ciudad y que representen respuesta para la problemática de los ciudadanos que nos han elegido. Yo tengo la convicción muy personal de que un político responsable le huye con todas sus fuerzas a la demagogia, al promeserismo y a la mentira camuflada con crema de chocolate por encima. De hecho, yo he realizado una campaña y en mi ejercicio como político yo tengo la precaución de moverme con el criterio de la verdad. Cuando uno se mueve con el criterio de la verdad, evidentemente no recoge muchos aplausos de entrada, pero al final terminará con su credibilidad intacta. Muy bien. Ahora, me parece que la coherencia entre un candidato que promete una cosa y un concejal, un parlamentario que hace otra cosa, es un asunto que coloca en peligro la seriedad de quien aspira a desarrollar una vida política de gran credibilidad. Decir una cosa y hacer lo mismo es conveniente con los ajustes pertinentes que impone la realidad. Y en esto uno enfrenta el reto de servir con amor, con fundamento en la verdad y de entender que no se pueden hacer milagros de un día para otro, pero cuando uno es fiel a lo que cree, a lo que ha dicho y a lo que anhela en términos de ideal para una ciudad, uno termina recogiendo la satisfacción de hacer lo que uno quiere con honestidad y que los demás, aunque se demoren un poquito, se lo reconozcan de verdad. O sea, la verdad no necesita mayor defensa, salvo el hecho de personas valientes que puedan ir por la vida demostrando que estos principios son reales y son para la vida real. Una última pregunta, muy cortita. ¿Cuál es tu libro de la Biblia preferido y por qué? Mi libro de la Biblia preferido, sin lugar a dudas, es el libro de los Proverbios. Ajá, muy bien. El libro de los Proverbios es un manantial de sabiduría en cada una de sus líneas, que evidentemente sería la medicina suprema para tanta necedad que reina sobre la tierra. Muy bien. ¿Y un sueño no cumplido? Un sueño no cumplido, conocer Jerusalén. Muy bien. Y pasear por ella. Y pasear allá en familia, supongo. Naturalmente. Con tu esposa, por supuesto. Por supuesto. Muy bien, queremos darles las gracias e invitarlos para un próximo programa de temas claves. Gracias, Marco Fidel Ramírez, por estar con nosotros. Deseamos que Dios te siga acompañando y para todos ustedes también. Gracias. Que Dios esté con ustedes. Muchas gracias.